Hoy día voy a ceder el lugar, no voy a estar yo aquí compartiendo con ustedes, sino Robert Fontaine, pastor de Capilla Calvario, Miami Beach. Así que ya tenemos lugar donde ir, a Beach. Allá vamos. Pero nada más quiero decirte algunas cosas antes de invitar a Robert a pasar aquí. Es importante que nosotros estemos mirando lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente. Yo sé que se está hablando mucho también del incendio en la Amazonas y que malo Bolsonaro eso ha pasado siempre. De hecho, el incendio del año pasado, los incendios fueron mayores que este. Pero era lamentablemente un presidente de izquierda el que estaba en el gobierno. Nadie dijo nada. Y este es un hombre que se ha declarado evangélico cristiano y ahora están atacando porque él es el culpable. Y esto ha ocurrido. Así que yo sé que los medios a veces influyen, pero debemos cotejar la información y ver la realidad. Hay unas imágenes que aparecen ahí del satélite y se ve como que si todo estuviera en llamas. Pero son puntitos, son píxeles. Si usted lo ve en el original es mucho menos. Y la cantidad es algo que ha ocurrido. Yo sé el calentamiento global y todo eso. Acuérdense que el Señor es el que tiene el control. Y al final el que va a destruir este mundo, por más que usted quiera destruirlo, el hombre, es Dios el que lo va a destruir. Y Él lo sostiene. Y mientras Él lo sostenga, esto va a mantenerse. Y en Israel hoy día está ocurriendo muchas situaciones. Israel ha atacado, hay algunos lugares en Irak que eran lugares donde los iraníes tenían armamento y donde ellos llevan su armamento a través de Irán, Irak, Siria, Líbano. Ese es el recorrido. Y hoy día eso está ahí como muy candente toda la situación. Y acordémonos, Ezequiel 38, 39, esperando que el Señor va a hacer algo. Él está en control. Entonces, cuando vean las señales, dijo Jesús, ¿qué debemos hacer? Ir arriba porque nuestra redención está cerca. ¿Y qué más? Aprovecha el tiempo. Redima. ¿De qué manera? Comparta su fe con otros. ¿Ya? Es importante. Entonces, hoy día le vamos a darle la bienvenida a Robert. Robert, pase, por favor. Él ha sido profesor allá en el instituto donde han estado los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes están aquí que Robert les hizo clase? A ver, levante la mano. Ahí están. ¿Ya? Y si Dios lo permite, si el Señor no ha venido mañana, ¿ya? Va a estar compartiendo con la escuela de ministerio con nosotros también lunes y martes. Él y su esposa van a estar compartiendo mañana y el martes con nosotros. Entonces, demos aquí una bienvenida a nuestro amigo ahora. Ya saben dónde pueden ir de vacaciones. Daniel le va a ayudar a la traducción. Porque hablo español pero malo. In just a few minutes, I'm going to take you to the end of the book of Matthew. En unos minutos los voy a llevar al final del libro de Mateo. Actually, to the end of Matthew chapter 17. En realidad al final de el capítulo 17 de Mateo. And I want us to read together what may be the craziest story in the Bible. Y quiero que leamos juntos lo que podría ser la historia más loca en toda la Biblia. We're going to talk about the eyes of a bat. Vamos a hablar acerca de los ojos de un murciélago. We're going to talk about a fish that spits out money. Vamos a hablar acerca de un pez que escupe dinero. And we're going to talk about what that has to do with following Jesus in Costa Rica. Y vamos a hablar de qué tiene eso que ver con seguir a Jesús en Costa Rica. In Matthew chapter 17, Jesus was with his 12 disciples in the Galilee region. En Mateo capítulo 17, Jesús está con sus 12 discípulos en la región de Galilea. You know, many times we think of the 12 disciples as if they were special people. ¿Saben? Muchas veces pensamos en los 12 discípulos como que si ellos fueran gente especial.
the saints. los santos. But these were just 12 guys Jesus invited to follow him around. Pero estos eran solo 12 hombres normales que Jesús invitó a que lo siguieran por todo lado. Fishermen, Pescadores, warriors, guerreros, tax collectors, cobradores de impuestos, like Matthew. como Mateo. But in those days, you couldn't just sign up for a school. Pero en esos días usted no podía solamente ir y matricularse en una escuela. The rabbis had to invite you. Los rabinos tenían que invitarlo a usted. So Jesus invited these 12 men to follow him around so he could train them. Así que Jesús invitó a estos 12 hombres a que lo siguieran para que él pudiera entrenarlos. Just like he invites you to follow him around so he can train you. Así como él lo invita a usted a seguirlo para que él pueda entrenarlo. They could see him, Ellos podían verlo a él, but people can see you. pero la gente lo puede ver a usted hoy. So he wants us to follow him, Entonces él quiere que lo sigamos and then they can see us as we follow him. y luego ellos vernos a nosotros mientras nosotros le seguimos a él. Matthew chapter 17 verse 22 Mateo capítulo 17 versículo 22 says, Now while they were staying in Galilee, Jesus said to them, The Son of Man is about to be betrayed into the hands of men, and they will kill him, and the third day he will be raised up. And they were exceedingly sorrowful. Dice el versículo 22 y 23, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Think about this. Piensen esto. Jesus has just told them again that he's going to come back from the dead. Jesús les acaba de decir otra vez que Él va a regresar de entre los muertos. And that made them very sad. Y eso los hizo a ellos muy tristes, los puso a ellos muy tristes. Why did it make them sad? ¿Por qué los entristeció? In his account, Mark didn't mention anything about the disciples being sad. En su relato, Marcos no menciona nada acerca de los discípulos estando tristes. He just said they didn't understand what Jesus was saying, but they were afraid to ask him to explain. Él nada más dice que ellos tenían miedo de preguntarle qué es lo que él quería decir, pero no se atrevieron a preguntarle. And Luke says something very similar. Y Lucas dice algo muy similar. You see, Jesus had just cast the demon out of a little boy who was always having seizures. Vean, Jesús acababa de expulsar un demonio de un muchacho joven que tenía convulsiones. And in Luke chapter 9, verse 43, Y en Lucas capítulo 9, versículo 43, the Bible says this, la Biblia dice esto. They were all amazed at the majesty of God, but while everyone marveled at all the things which Jesus did, he said to his disciples, Let these words sink down into your ears, for the Son of Man is about to be betrayed into the hands of men. But they did not understand this saying, and it was hidden from them so that they didn't perceive it, and they were afraid to ask him about this saying. Del 43 al 45 dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas cosas. Now I want us to consider this for just a minute. Ahora quiero que consideremos esto por un par de minutos. If Jesus had told them he was just going to go for a few days to visit an old friend in Nazareth, would they have been sad or afraid to ask him to explain that? Si Jesús les hubiese dicho que él se iba a alejar un par de días para ir a visitar a un amigo en Nazaret, ellos hubiesen estado tristes o hubieran tenido miedo de preguntarle. Of course not, but why not? Por supuesto que no, pero ¿por qué no? Because you see, he was just going on a short trip. Porque después de todo, él solamente iba a tomar un viaje corto. Yes, he was going to die, but 3 days later he was coming back to life. Sí, él iba a morir, pero 3 días después él iba a resucitar. So what was the big deal? Entonces, ¿cuál era el gran problema? The big deal was they didn't understand. El gran problema es que ellos no entendían. He was just going on a short trip. Él solamente iba a tomar un viaje corto. But Jesus told him he was about to be betrayed into the hands of his enemies and be killed. Pero Jesús les dijo que él estaba a punto de ser traicionado y entregado en las manos de sus enemigos y que lo iban a matar. And it was that part about being killed
that really kind of freaked them out. Y fue esa parte acerca de matarlo lo que a ellos los alteró un poco, los asustó. They didn't hear anything more than that, really. Y ellos no escucharon nada más que eso en realidad. You see, we know the whole story, ¿Saben? Nosotros conocemos toda la historia, but they didn't really know the whole story. pero ellos no conocían toda la historia This en realidad. was very confusing for them Y esto era muy, muy confuso para ellos. because they had not even begun to consider the fact that Jesus had authority over death. Porque ellos ni siquiera habían comenzado a considerar el hecho de que Jesús tenía autoridad sobre la muerte. And in my experience, most of us as Christians haven't either. Y en mi experiencia, la mayoría de nosotros como cristianos tampoco lo hemos hecho. These disciples couldn't really comprehend that Jesus had the power to lay down his life and take it up again. Estos discípulos no tenían la habilidad de comprender que Jesús tenía el poder para entregar su vida y volverla a tomar. They couldn't comprehend that his visit to that borrowed tomb would truly be nothing more than a very short visit. Ellos en realidad no podían comprender que esa visita a esa tumba era solamente una visita muy corta. Even though he kept telling them over and over, I'm going to be killed and I'm going to rise again, they didn't get it. A pesar de que él les decía una y otra vez, me van a matar, pero voy a resucitar otra vez, ellos no lo entendían. In John chapter 10, verse 18, En Juan capítulo 10, versículo 18, the Bible says that he had already told them, la Biblia dice que él ya les había dicho, my Father has given me the authority to lay down my life and take it back again. mi Padre me ha dado la autoridad de poner mi vida y volverla a tomar. But be honest, Pero seamos honestos, that sounds crazy. eso suena loco, It doesn't make sense. no tiene sentido. What if I told you I had that authority? ¿Qué tal si yo les digo a ustedes que yo tengo esa autoridad? Pastor Jose would be out of his seat so fast, El pastor José saldría de su silla tan rápido, right? ¿cierto? Because it's crazy. Porque es demasiado loco lo que dijo, ¿verdad? Yeah. This notion, this idea Esta noción, esta idea of a suffering Messiah who would die de un Mesías que iba a sufrir y que iba a morir, was completely outside their understanding. estaba completamente fuera de su entendimiento. We have a saying in the States, I don't know if you have that saying here. Tenemos un dicho en los estados, no sé si lo tendrán acá, We have to think outside the box. que hay que pensar fuera de la caja. This was outside their box, Esto era fuera de su caja, way outside their box. muy, muy afuera de esa caja. Because for them, Messiah was synonymous with conquering king. Porque para ellos Mesías era un sinónimo de un rey conquistador. And that's who he is, right? Y eso es quien él es, ¿cierto? But not yet. Pero todavía no. He is the King of glory. Él es el rey de gloria. He's coming soon with the armies of heaven. Él va a regresar pronto con los ejércitos del cielo, But not yet. pero todavía no. That wasn't mission number one for him. Esa no era la misión número uno para él. Mission number one was to suffer and die, La misión número uno era sufrir y morir, to redeem us from sin and death, para redimirnos del pecado y de la muerte, to buy us back. para comprarnos otra vez. Because the Bible says we will be part of the armies of heaven. Porque la Biblia dice que nosotros vamos a ser parte de los ejércitos del cielo. Those are our ancestors, our grandfathers, our mothers and fathers who died in Christ. Nuestros ancestros, nuestros abuelos, abuelas, padres, madres, quienes murieron en Cristo. Maybe some of us. Tal vez algunos de nosotros. But certainly, Pero ciertamente, some of us are going to be raptured. algunos de nosotros vamos a ser raptados. We won't see death, Algunos no veremos muerte, but we'll join that army. pero vamos a unirnos a ese ejército. The idea for these disciples La idea para estos discípulos that he would die, de que él iba a morir, that the Messiah would die, que el Mesías iba a morir, didn't make sense. no tenía sentido. The idea that he would almost immediately come back to life La idea de que casi instantáneamente él iba a vivir otra vez,
that he would be raised from the dead so quickly. que él iba a ser resucitado entre los muertos tan rápidamente, That didn't make sense either. eso tampoco tenía sentido. It seemed impossible. Parecía imposible. So they were sad and they were frightened. Entonces ellos estaban tristes y tenían miedo, They were temor. confused. Estaban confundidos. And he kept repeating it. Y él seguía repitiendo eso. He had already told them 2 or 3 times by now. Él ya les había dicho 2 o 3 veces para este momento. But they had seen him do some crazy, miraculous things. Pero ellos lo habían visto a él hacer algunos milagros demasiado locos. Even raising one little girl from the dead. Resucitar a una pequeña niña entre los muertos. But common sense tells us that nobody can raise themselves from the dead. Pero el sentido común nos dice que nadie se puede resucitar a sí mismo entre los muertos. Nobody can undie. Nadie puede no morirse o desmorirse, por así That's decirlo. what he is saying. Nobody can do that. Nadie puede hacer eso. If somebody dies, Si alguien muere, we can pray over them. podemos orar por ellos, We can ask God to raise them back to life. podemos pedirle a Dios que los traiga de vuelta a la vida, But that dead little girl, pero esa niñita muerta, she was dead. ella estaba muerta, She couldn't pray. ella no podía orar. He had to pray for her. Él tuvo que orar por ella. When you're dead, you're dead. Cuando usted está muerto, está muerto. You don't change your mind. Usted no cambia su mente. So the disciples were so certain in what they thought they understood Así que los discípulos tenían tanta seguridad en lo que ellos pensaban que podían entender, that they failed to understand this very simple truth that Jesus repeated over and over to them. que ellos fracasaron en entender esta simple y sencilla verdad que Jesús les decía una y otra vez. He would die. Él iba a morir. He would rise from the dead. Él iba a levantarse de entre los He muertos. would live again. Y él iba a vivir otra vez. He would lay down his life and then take it back. Él iba a entregar su vida y la iba a tomar de nuevo. It was exactly what he intended to do. Eso es exactamente lo que él tenía la intención de hacer. He would undie Él iba a desmorir. because he intended to defeat death for Por- us. porque él tenía la intención de derrotar a la muerte por nosotros. In his book, Miracles, En su libro Milagros, C.S. Lewis quotes Aristotle C.S. Lewis cita a Aristóteles from Aristotle's book, Metaphysics. del libro de Aristóteles Metafísica He says this, y dice esto: "For as bats' eyes are to daylight, los ojos del murciélago son a la luz del día, so is our intellectual eye to those truths which are in their own nature the most obvious of all." más bien valgo como así, a como son los ojos del murciélago a la luz del día, son nuestros intelectos a aquellas verdades que son en su propia naturaleza las más obvias de todas. It's a little bit of a tongue twister, mind twister, but I want us to think about what Aristotle was saying. Es un poco de un trabalenguas o nos confunde un poco la mente, pero quiero que pensemos en lo que estaba diciendo Aristóteles. What are bats' eyes in the daylight? ¿Qué son los ojos o cómo son los ojos del murciélago a la luz del día? They're blind. Son ciegos, They don't see anything. no pueden ver nada. Our intellectual eye is also blind when we attempt to use it to discern spiritual principles. Nuestro ojo intelectual también es ciego cuando intentamos usarlo para discernir principios espirituales. Even these 12 disciples, these men who were closest to the Lord Jesus, Aún estos 12 discípulos, estos hombres que estaban mucho más cerca de nuestro Señor Jesús, these men who had watched him do so many miracles, estos hombres que lo habían visto a él hacer tantísimos milagros, they were still blind to the fact that he was different. ellos seguían ciegos al hecho de que él era diferente. They were blind to the fact that he's different. Ellos estaban ciegos al hecho de que él es diferente. And see, many of us are still a little blind to that fact. Y saben, muchos de nosotros estamos aún algo ciegos a esa realidad. We think we understand more than we do. Pensamos que entendemos más de lo que en realidad entendemos.
Jesus is completely different from us. Jesús es completamente diferente a nosotros. Even though he is one of us, A pesar de que Él es uno de nosotros, he is human, Él es humano, he's more than that. Él es mucho más que eso. He's different from all the other preachers and prophets and rabbis. Él es diferente a todos los otros predicadores, profetas y rabinos. He is both the Son of Man and the Son of God. Él es ambos, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. He's the Creator. Él es el Creador. We read about that together last weekend. Nosotros leímos juntos acerca de eso el fin de semana pasado. 1 John chapter 1. Primera de Juan capítulo 1. Jesus is both the creature Jesús es tanto la criatura and the Creator. como el Creador. He's unique. Él es único. The Bible tells us that our physical, natural mind can't comprehend the things of the Spirit. La Biblia nos dice que nuestra mente física natural no puede entender las cosas del Espíritu. Our common sense can't understand the things of the Spirit. Nuestro sentido común no puede entender las cosas del Espíritu. Because in addition to this physical world, there's a spirit realm that we don't fully understand. Porque además de este mundo físico hay un mundo espiritual que nosotros no podemos entender completamente. C.S. Lewis writes a little bit about that, the two natures. C.S. Lewis escribe un poco acerca de eso, de las dos naturalezas. We don't fully understand the rules of the spirit realm. Nosotros en realidad no entendemos las reglas del mundo espiritual, But that doesn't make them less valid. pero eso no las hace menos válidas. And sometimes they overlap. Y a veces se entrecruzan una con la otra, Like when Jesus became a man, como cuando Jesús se convirtió en hombre. the Son of God who existed from before time, El Hijo de Dios que existió desde antes del tiempo, who created everything, quien creó todo and yet somehow became part of his creation. y sin embargo de alguna manera se convierte en parte de su creación. We can't really comprehend that, Nosotros en realidad no podemos comprender eso, but it's true. pero es cierto. And it means that the normal rules of nature don't apply to him, Y esto quiere decir que las reglas normales de la naturaleza no aplican para él, because he made the rules. He has authority over the rules. porque él hizo las reglas, entonces él tiene autoridad sobre las reglas. If he wants to supersede the physical rules of our nature by interjecting the spiritual laws, he can do that. Si él quiere sobreexceder las reglas de nuestro mundo natural al intersectar las reglas del mundo espiritual, él puede hacerlo, Because he made all this. porque él hizo todo esto It's his to use as he chooses. y son suyas para usar de la manera que él escoja. Jesus occupies two natures at once. Jesús ocupó dos naturalezas al mismo tiempo Y todavía. y todavía. Another way, see, he's right now, he's the Son of God and the Son of Man. ¿Sabe? En este momento él es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. And he informed us that there's no other way to the Father besides him. Y él nos informó que no hay otro camino al cielo, además, otro camino al Padre, además de él. One of the reasons for that is that none of us can undie. Y una de las razones de eso es que ninguno de nosotros puede desmorir. The Bible says all of us as human beings are dead spiritually until he gives us life. La Biblia dice que nosotros estamos espiritualmente muertos hasta que Él nos dé vida. He's willing to give anyone life, Y Él está dispuesto a darle vida a cualquiera. but the life he gives is his life, so he does it on his terms. Pero la vida que Él da es su vida, por eso Él es el que pone las condiciones. Jesus defeated death on our behalf Jesús derrotó a la muerte por nosotros, because only he could do that. porque solamente Él podía hacer eso. He became the door between heaven and earth. Él se convirtió en la puerta entre el cielo y la tierra. He is the way, the truth, and the life. Él es el camino, la verdad y la vida. He is the bridge between spiritual and physical, Él es el puente entre lo espiritual y lo físico, between heaven and earth, entre cielo y tierra, between God and man. entre Dios y hombre. He's different. Jesús es diferente.
which Matthew the tax collector goes on now to illustrate to us by sharing an event that only a redeemed tax collector could really appreciate. Y ahora aquí es donde Mateo nos va a mostrar esta verdad al compartir un relato, un evento que solamente un cobrador de impuestos puede apreciar o valorar. So Matthew chapter 17 verses 24 to 27. Así que Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él les dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Okay, the Spanish translation is better than the English one on this. Okay, en este caso la traducción en español es mucho mejor que la traducción en inglés. Because my English translation just says he found a coin, or he would find a coin in his mouth. Porque la traducción en inglés solamente dice que él encontró una moneda o que iba a encontrar una moneda en la boca del pez. But the Spanish translation is precise. Pero la traducción en español es precisa. That Roman stater. Porque dice que era un estatero romano. That was the exact amount that was needed to pay that tax for 2 men. Ese era el monto exacto que se necesitaba para pagar el impuesto correspondiente a 2 hombres. Now see, again, I want us to maybe take a step back. Y que otra vez quiero que tal vez retrocedamos un poco. Because most of us, we're familiar with this story. We've read it before. Porque la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esta historia, ya la hemos leído antes. If we went to church as children, it was in our Bible story books. Si fuimos a la iglesia desde niños, era una de las que encontrábamos en el libro de historias bíblicas. And sometimes we miss just how strange this story is. Y a veces, por ese hecho, perdemos lo raro que en realidad, o lo rara que en realidad es esta historia. It's like, you know, we have in only one place in the Bible, we have the story of Jesus washing the disciples' feet. Es como en toda la Biblia solamente hay un lugar en el cual se habla de que Jesús lavó los pies de los discípulos. And a lot of churches have to take that, make it a ritual. Y muchas iglesias han agarrado eso y lo han convertido en un ritual. Right? They have foot washing ceremonies. Tienen ceremonias de lavamiento de pies. So, should we have a fishing ceremony? Y entonces deberíamos tener una ceremonia de pesca. Once a month we all get a fishing pole and we go somewhere to go to the river and una vez al mes agarramos una caña de pescar y nos vamos todos a un río. Y he did it once. Él lo hizo una vez. I mean, I could use some help paying the rent. Yo podría usar alguna ayuda extra para pagar el alquiler. No. No. It's silly, right? Es algo ilógico, ¿no? Because this is a crazy story. Porque esta es una historia loca. Why is this even in the Bible? ¿Por qué siquiera está esta historia en la Biblia? Would you put this in the Bible? ¿Usted pondría esto en la Biblia? I wouldn't put this in the Bible. Yo no lo pondría en la Biblia. Because this is a crazy story. Porque esto es una historia loca. And especially if you really take a minute to think about it. Y especialmente si usted se toma un momento para pensar a través de esta historia. See, people look at this kind of story and say, this is why you can't trust the Bible. La gente ve este tipo de historias y dice, por eso es que usted no puede confiar en la Biblia. It's a silly story. Es una historia tonta. Money in the mouth of a fish. Dinero en la boca de un pez. Why would he even do that? ¿Por qué él haría eso? Nobody else even wrote about this. Only Matthew wrote about this. Nadie escribió acerca de esto, solamente Mateo escribe esta historia. And they say Matthew probably made this up. Y ellos dicen, Mateo tal vez lo inventó. Because certainly Mark would have written about this. Porque Marcos hubiese escrito acerca de esto. If it really happened, si en realidad hubiese sucedido, John would have put it in his gospel account. Juan lo hubiese puesto en su relato del Evangelio. No, you see, Matthew was the tax collector. No, ustedes tienen que darse cuenta que Mateo era el cobrador de impuestos.
Who ever heard about paying taxes with money from a fish's mouth? ¿Quién había escuchado de pagar impuestos con el dinero que salía de la boca de un pez? But this is something Matthew was never going to forget. Pero esto es algo que Mateo nunca iba a olvidar. But if you and I would not have made up a story like this, Pero si usted y yo no hubiésemos inventado una historia como esta, I promise you Matthew would not have made up a story like this. yo les puedo asegurar que Mateo no se hubiese inventado una historia así tampoco. You know, many times we think that our ancestors were less intelligent than we are. ¿Sabe? Muchas veces pensamos que nuestros ancestros eran menos inteligentes de lo que nosotros somos. 2,000 years ago, people, they were superstitious, they were a little dumb. Hace 2000 años la gente era un poco supersticiosa, era un poco tonta. They would have believed something like this. Hubiesen creído algo así. They were not like us. Today, we're more sophisticated, we're more intelligent, we know this is silly. Nosotros hoy en día somos mucho más sofisticados, más inteligentes como para creer algo así porque esto es tonto. No, that's a silly idea. No, esa es una idea tonta. They were not dumber than we are. Ellos no eran más tontos de lo que nosotros somos. They were not easier to fool Ellos than no, we are. no era más fácil engañarlos a ellos de lo que es engañarnos a nosotros. They knew, Ellos sabían, especially Peter the fisherman, especialmente Pedro el pescador. you don't get money out of a fish's mouth. Usted no saca dinero de la boca de un pez. See, I think this is why we can trust the Bible, Y sabe, yo creo que por eso es que nosotros podemos confiar en la Biblia. because this is not the kind of story you would make up and put in the Bible. Porque este no es el tipo de historia que usted se inventaría para poner en la Biblia. It doesn't make sense, Porque no tiene sentido. but it's true. Pero es verdadera. It really happened. En realidad sucedió. But again, why? Pero otra vez, ¿por qué? Why would Jesus do this way? ¿Por qué Jesús va a hacer esto de esta manera? We read about it when Pastor Jose taught from 1 John. Leímos acerca de esto cuando el pastor José enseñó en Primera de Juan. Jesus was there in the beginning. Jesús estaba ahí desde el principio. When he created the heavens and the earth, how did he do it? Cuando Él creó los cielos y la tierra, ¿cómo lo hizo? Not with a fishing pole, right? No con una caña de pescar, ¿cierto? He spoke. Él habló. All he had to do that day was say to Peter, Todo lo que Él tenía que hacer ese día era decirle a Pedro, Peter, Pedro, I don't owe this tax, yo no debo este impuesto, but hold out your hand. pero extienda su mano Y poof, y ¡puf! a stater. Salía el estatero. The molecules would have just formed the coin. Las moléculas hubiesen nada más formado ahí la moneda. And Peter would have been just as surprised, right? Y Pedro hubiese estado igual de sorprendido, ¿cierto? Everybody would have seen the miracle. Todo el mundo hubiera visto el milagro. Now, why did he do it the way he did it? Pero ¿por qué lo hizo de la manera que lo hizo? Remember, the temple tax wasn't a Roman tax, it was a Jewish tax. Recuerden que el impuesto del templo no era un impuesto romano, era un impuesto judío. In Exodus chapter 30, verse 13, En Éxodo capítulo 30, versículo 13, and we're not going to read it, no lo vamos a leer, but that's where this came from. pero de ahí es de donde viene este impuesto. Every Jewish man over the age of 20 had to pay this tax. Cada hombre judío mayor de 20 años tenía que pagar este impuesto. Every year they paid this tax to operate and maintain the temple. Cada año ellos pagaban este impuesto para operar y mantener el templo. It was separate from their normal tithes and offerings. Era algo separado de sus ofrendas y sus diezmos normales. And see, we know Jesus was over 30 years old. Y saben, Jesús tenía más de 30 años. Every Jewish man over the age of 20 had to pay the tax. So he'd been paying this tax for 10 years or more. Cada hombre judío mayor de 20 años tenía que pagar este impuesto. Entonces Jesús había estado pagando el impuesto por más de 10 años. Why didn't he just pay the tax? ¿Por qué él no solamente pagó el impuesto? Or do the miracle in a simple way, just right there? Hubiera hecho el milagro de alguna manera más fácil justo ahí delante de ellos. Because he saw the opportunity to teach Peter and the rest of us a lesson. Porque él vio la oportunidad de enseñarle a Pedro y al resto de nosotros una lección. Jesus was very clear on the mission. Jesús estaba muy claro en su misión. He lived to make disciples. Él vivía para hacer discípulos. Pastor Jose lives to make disciples. El pastor José vive para hacer discípulos. You're supposed to live to make disciples. Y se supone que usted debería vivir para ser discípulos.
So what Jesus did in this moment Entonces lo que Jesús hace en este momento is what he always did. es lo que él siempre hizo. He took an opportunity to teach. Él tomó una oportunidad para enseñar. There are at least three things that he seems to want Peter and us to digest. Aquí hay tres cosas que pareciera que él quiere que tanto Pedro como nosotros podamos digerir. First is that he is not a subject of the kingdom. Primero, que él no es sujeto del reino. He's not just some subject in the kingdom. Él no es solamente un objeto o un sujeto en el reino del cielo. His Father is the great high King of heaven. Su padre es el gran rey de los cielos. He's exempt from owing tax. Él está exento de cualquier impuesto. Kings did not tax their children. Los reyes no ponían impuestos sobre sus hijos. Jesus doesn't owe anybody anything. Jesús no le debe nada a nadie. That's so important. I forget that all the time. Y esto es muy importante. Yo me olvido de esto todo el tiempo. I find myself asking the question, why? Yo me encuentro muchas veces haciendo la pregunta ¿por qué? Which implies that he owes me an answer. Y esa pregunta lleva implícito que él me debe una respuesta. No, don't misunderstand me. Ahora, no me malinterpreten. He likes our questions. A él le gustan nuestras preguntas. He invites our questions. Él invita a que le hagamos preguntas. But many times my question is actually an accusation. Pero muchas veces mi pregunta, lo que en realidad es una acusación. Why? ¿Por qué? Because you owe me better than this. Porque usted me debe algo mucho mejor que esto. No, he doesn't. No, él no nos debe. I was taught as a young Christian A mí me enseñaron cuando era un creyente joven that I need to remind God of his promises. que yo necesito recordarle a Dios acerca de sus promesas. That never made sense to me, really. En realidad eso nunca tuvo sentido para mí. Does he forget? A él se le olvida. Does he have no integrity? Él no tiene integridad. Of course he does. Por supuesto que sí la tiene. He has integrity. Él tiene integridad. He hasn't forgotten his promises to you. Él no se ha olvidado de sus promesas para usted. But sometimes you and I forget his promises. Pero a veces usted y yo nos olvidamos de sus promesas. I need to remind myself of his promises. Yo necesito recordarme a mí mismo acerca de sus promesas. But when I talk about reminding God of his promises, that implies that he owes me something. Pero cuando yo hablo acerca de recordarle a Dios sus promesas, lo que estoy dando a entender es que Él me debe algo. He doesn't owe us anything. Él no nos debe nada, But he loves us. pero Él nos ama. He loves us perfectly. Él nos ama perfectamente. And in a sense, that obligates him. Y de alguna manera eso lo obliga a cumplir. His love motivates him to give. Su amor es lo que lo motiva a dar. And if we think of it like he owes us, like it's a legal contract, Y si pensamos en esto como un contrato legal en el cual Él nos debe, that pulls the love right out of the picture. eso saca el amor completamente de esa ecuación, de esa imagen. Does that make sense? Eso tiene sentido. If I think he's doing this only because, well, he has this obligation because he made a promise, there's no love in that. Si yo pienso que Él está haciendo esto porque, bueno, Él está obligado, Él prometió hacerlo, ahí no hay ningún amor en eso. And we very easily get religious without even realizing we've gotten religious. Y con mucha facilidad nos convertimos en religiosos sin habernos dado cuenta que nos convertimos en religiosos. We think in terms of rules and regulations and obligations Pensamos en términos de reglas, obligaciones y regulaciones instead of love. en lugar de amor. We would die for our children. Nosotros moriríamos por nuestros hijos, It's not because we're obligated to, no porque estemos obligados a hacerlo, not because somebody says we have to, no porque alguien we- dice que tenemos que or hacerlo we should do that. o deberíamos hacerlo. No, we love our children. No, es porque amamos a nuestros hijos. And the Bible says if you love your children, Y la Biblia dice que si usted ama a sus hijos, you who are evil and imperfect, usted siendo malo y no siendo perfecto, how much more does our Father love us? ¿cuánto más nuestro Padre nos ama a nosotros?
Jesus didn't come here to give us a religion. He died to give us a relationship with God. Jesús no vino acá a darnos una religión, Él murió para darnos una relación con Dios. If he didn't withhold his own son, why wouldn't he freely give us anything that's good? Si Él no retuvo a su propio Hijo, ¿por qué no nos daría cualquier cosa libremente, todo aquello que es bueno? Why does this even matter? ¿Por qué esto siquiera importa? Because it emphasizes to us again that Jesus is different from all the other prophets and priests and subjects of the kingdom. Porque esto enfatiza una vez más que Jesús es diferente a todos los profetas, todos los sacerdotes y cualquier otro sujeto del reino. And many times, even as Christians, we fail to fully appreciate the significance of that. Y muchas veces, aún como cristianos, nosotros fallamos en apreciar el verdadero significado e importancia de esto. Jesus did not start a religion. Jesús no comenzó una religión. He is life. Él es vida. He came to impart life. Y Él vino a impartir vida. Came to conquer death. Él vino a conquistar la muerte. To make it possible for people who had been separated from God because of sin to be reconciled to God by receiving His own Spirit, His life. Para hacer posible que aquellas personas que habían sido separadas de Dios por la muerte, por el pecado, pudiesen ser reconciliadas nuevamente con Dios al recibir su propio espíritu y su propia vida. He came to die physically in order to make it possible for humanity to be reborn. Él vino a morir físicamente para hacer posible que la humanidad pudiese nacer de nuevo. He came to be the bridge, Él vino a ser el puente, to open a door a abrir una puerta, so that we could be reconciled to our Father in heaven. para que nosotros podamos ser reconciliados con nuestro Padre en el cielo. The second thing that I want us to notice really quickly Lo segundo que quiero que notemos rápidamente is that even though he was exempt from this tax, he chose to pay it just like everybody else. es que a pesar de que él estaba exento de este impuesto, él decidió pagarlo igual que todos los demás. This was divine generosity being demonstrated. Esto es generosidad divina siendo demostrada. He knew that the people could not yet fully understand his identity. Él sabía que la gente no podía comprender totalmente su identidad todavía. They didn't understand that he was exempt. Ellos no entendían que él estaba exento. His disciples were just beginning to understand, but even they were still incomplete in their understanding. Sus discípulos estaban apenas comenzando a entender, pero aún así ellos no tenían la imagen completa en su entendimiento. Just like you and me. Al igual que usted y yo. It's so important that we realize this. Y es muy importante que usted y yo nos demos cuenta de esto. We don't fully see him yet. Nosotros no lo hemos visto a él en su plenitud todavía. We still need to be open to learn, Todavía necesitamos estar abiertos a aprender, to search the Bible, a buscar en la Biblia, to see him for who he really is. a verlo por quien él realmente es. These disciples, they had learned things from the scriptures. Estos discípulos aprendieron cosas de la Escritura They thought they understood. y pensaban que habían entendido. Jesus is a conquering king. He's going to rule the world with a rod of iron. Jesús es un rey conquistador que va a gobernar el mundo con vara de hierro. But they thought that was going to happen right now. Pero ellos pensaban que eso iba a suceder en ese momento. They failed to understand that first he wanted to have victory over sin and death. Ellos fallaron en entender que primero él quería tener victoria sobre la muerte y el pecado. That was the first objective. Ese era el primer objetivo. Defeat sin, defeat death. Derrotar el pecado y derrotar la muerte. And then later he will rule the world. Y luego más adelante él va a gobernar sobre el mundo. He knew that they would be offended if he didn't contribute to this temple tax. Él sabía que ellos se iban a ofender si él no contribuía con este impuesto del templo. Even though he also knew that this temple was
temporary. It was going to be destroyed in about 35 years. A pesar de que él sabía que este templo era temporal y que iba a ser destruido en aproximadamente 35 años. So he did exactly what he had always taught. Así que él hizo exactamente lo que él siempre había enseñado. He went above and beyond by doing more than he was required to do. Él fue mucho más allá al hacer más de lo que se le pedía que hiciera. He contributed to this cause that he knew was soon going to be irrelevant. Él contribuyó a esta causa que él sabía que muy pronto iba a ser algo irrelevante. In just a matter of a few months, everything was going to change because the veil in the temple was going to be torn in two from the top to the bottom. En solo un par de meses todo iba a cambiar porque el velo del templo iba a ser rasgado de arriba hacia abajo. The temple of God would be human beings. El templo de Dios iban a ser seres humanos. Our bodies are now the temple of God. Nuestros cuerpos son ahora el templo de Dios. But until that time, the temple there, the physical temple, needed to be maintained, so Jesus contributed toward that. Pero hasta ese momento el templo físico necesitaba ser o necesitaban darle mantenimiento, así que Jesús contribuyó con esa causa. I remember Pastor Chuck saying to us one time, a long time ago, Recuerdo al pastor Chuck que nos decía hace algún tiempo atrás, money is never a problem for God. el dinero nunca es un problema para Dios. When our governments just create more money, that's a problem. Cuando nuestros gobiernos comienzan a imprimir más dinero, eso es un problema, That destroys economies. porque eso destruye las economías. But when God creates money, Pero cuando Dios crea dinero, not a problem. no es un problema. Money is never a problem for God. El dinero nunca es un problema para Dios. He uses it to teach us and train us. Él lo usa para enseñarnos y para entrenarnos. That's all. Eso es todo. The third thing he teaches us in this passage Lo tercero que Él nos enseña en este pasaje is that God's ability to provide es la habilidad de Dios para proveer. goes way beyond our human logic and what we would normally think or expect. Va mucho más allá de nuestra lógica humana o de lo que nosotros pudiéramos esperar. Jesus deliberately did not tell Peter to just go and pay the tax. Jesús, a propósito, no le dijo a Pedro que fuera y pagara el impuesto. He deliberately did not miraculously provide the money in that instant. A propósito fue que Él no hizo que el dinero apareciera de manera milagrosa en ese momento. Instead, he gave us this story for our instruction. Por el contrario, Él nos da esta historia para nuestra propia instrucción. What did he do? ¿Qué fue lo que Él hizo? He sent Peter to go and do what Peter knew how to do. Él mandó a Pedro a hacer lo que Pedro sabía hacer. Now, it's funny to me, some of the commentators say, oh, they must have been broke. ¿Sabe? Para mí es gracioso que algunos de los comentaristas dicen, bueno, puede ser que ellos en ese momento estuvieran en bancarrota. Think about that. Is it possible for Jesus to be broke? Piensen eso. ¿Es posible que Jesús hubiera estado quebrado? No, No, because he could have simply spoken porque Él pudo simplemente haberlo dicho at any time. en cualquier momento. But no, he sent Peter to go fishing Pero no, Él mandó a Pedro a pescar, because that's what Peter knew how to do. porque eso es lo que Pedro sabía hacer. Now, try to put yourself in Peter's shoes. Ahora, trate de ponerse usted mismo en los en los zapatos de Pedro. Why is it up to me? ¿Por qué me toca a mí? Why do I have to go fishing? ¿Por qué tengo que ir yo a pescar? Why can't one of these other guys do something? ¿Por qué no manda a algunos de estos otros a hacer algo? This temple tax, it was like 2 days' pay. Este impuesto del templo era como el salario de 2 días. So you mean I got to go fishing for 2 days Así que usted quiere que yo vaya a pescar por 2 días and then sell all these fish y luego vender todos estos peces and pay this tax? y pagar este impuesto. Why me? ¿Por qué yo? But then he hears Jesus finishing his instructions. Pero luego él escucha a Jesús terminar de dar las instrucciones. Wait. The first fish, Un momento. El primer pez, and there's going to be a stater in his mouth. y va a haber un estatero en su boca. Now, my reaction to that, Ahora, mi reacción a eso, I would have said no. yo le hubiera dicho,
No, That's stupid. eso es muy estúpido. I'm not doing that. Yo no lo voy a hacer. Send one of these other guys. Dígale a uno de ellos Send que John. vaya. He's a little dumb. Dígale a Juan que vaya, él es un poco tonto. I'm not doing this. Yo no lo voy a hacer. But Peter did do it apparently, Pero aparentemente Pedro lo hizo and they paid the tax. y ellos pagaron el impuesto. Peter never forgot it, I promise you. Y yo les puedo prometer o asegurar que Pedro nunca se olvidó de esto. Matthew, the tax collector, he never forgot it. Mateo, el cobrador de impuestos, nunca lo olvidó. He wrote it down. Él lo escribió. You see, where God guides, ¿Sabe? A donde Dios guíe, he provides. Él va a proveer. He uses what we know, Él usa lo que nosotros sabemos hacer, but not always in the way that we think he will. pero no siempre en la manera que nosotros pensamos que Él lo va a hacer. Sometimes he changes things up A veces Él cambia las cosas un poco, because he wants us to trust him. porque Él quiere que nosotros confiemos en Él. This did not come down to Peter's great skill as a fisherman. Esto no se resume en las grandes habilidades de Pedro como pescador. It never does. Nunca pasa así. If you have great skill at something, Si usted tiene una gran habilidad para algo, it's because he gave you a gift. es porque Él te dio un don. Common sense would have told Peter not to even try this. El sentido común le hubiese dicho a Pedro, ni siquiera lo intente. But Jesus is different. Pero Jesús es diferente. That's what Peter needed to learn. Y eso es lo que Pedro tenía que aprender. It's what you and I still need to learn. Y eso es lo que aún hoy usted y yo tenemos que aprender. I've been following him for 37, 38 years, Yo lo he estado siguiendo a él por 37, 38 años. and I still regularly forget just how different he is. Y con mucha regularidad todavía hoy se me olvida lo diferente que él es. He's not like my daddy. Él no es como mi papá. He's not like my friends. Él no es como mis amigos. He's not like anybody I know. Él no es como nadie que yo conozco. He's different. Él es diferente. He's more, Él es más, so much more. muchísimo más. And it's so important that we don't let our common sense Y es muy importante que nosotros no le permitamos a nuestro sentido común interfere with our faith. interferir con nuestra fe. He's not asking us to turn our brains off. Él no nos está pidiendo que apaguemos nuestro cerebro, He gave them to us. porque Él nos dio esos cerebros. But many times we kind of worship our own intellect. Pero muchas veces nosotros como que adoramos o alabamos nuestros propios intelectos. We exalt our intelligence. Nosotros exaltamos nuestra inteligencia. And the Bible says that using your intelligence, Y la Biblia dice que usar su inteligencia, it's impossible to find God. que al usar la inteligencia es imposible encontrar a Dios. It's impossible to become wise. Es imposible hacerse sabio. It's impossible to discover everything that there is to discover. Es imposible descubrir todo lo que hay que descubrir. Now, He wants us to use our brains, Ahora, Él quiere que usemos nuestro cerebro, but He wants to sanctify our brains. pero Él quiere santificar nuestro cerebro. He wants us to understand Él quiere que nosotros entendamos He's more. que Él es más, He's different. Él es diferente. And we need to pay attention and trust Him. Y nosotros necesitamos poner atención y confiar en Él. Thank you. Gracias. God bless you guys. Que Dios los bendiga. Pastor Jose. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu amor. Gracias, Señor, por recordarnos, por enseñarnos, Señor, por desafiarnos. Y oramos, Señor, para que este estudio, tu palabra, Señor, haya entrado en nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Y podamos, Señor, ver tu mano poderosa moverse, Señor. Sabemos que tú eres mucho más allá de lo que nosotros pensamos o creemos. Mucho más poderoso, Señor.
Y oramos en esta mañana pidiéndote, Señor, que obres, Señor, en nuestras vidas, conociendo nuestra necesidad, conociendo, Señor, nuestras dificultades y glorificándote, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, gracias por Robert, Señor, continúa bendiciendo su vida, familia, ministerio, Señor, la iglesia allá en Miami, y te damos gracias, Señor, por todo esto, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.